en las empresas, entonces hay que saber cómo funciona. Les explicaba la vez anterior, aquí se puede ver, ¿no? O sea, esta máquina envía, y claramente, ¿qué envía? O sea, no señales de humo, sino una trama, ¿no? Envía, los bits de la trama van al hub y prácticamente casi sin retardo salen tales cuales en los demás puertos del hub. ¿Por qué digo casi sin retardo? Porque adentro hay electrónica sencilla y rápida, y es precisamente una de las fuerzas de los hubs, que son muy rápidos, ¿no? Precisamente porque no tienen procesamiento, no hacen procesamiento. Esto último, bueno, perdón, los bits así de la trama parten para acá, se van a inundar todas las máquinas de este otro hub, parten para acá, inundan todas las máquinas, aquí están las flechas, ¿no? Bueno, parten para acá lo mismo. Entonces, esto último que comenté, ¿es bueno o es malo? Pues es malo, es malísimo, porque probablemente esta máquina fuente tiene que enviar a esta máquina destino, por decir, pero en realidad envía a todos, ¿no? Y todos se distraen para ver, la trama va para mí, sí o no, si no la ignoro, si sí la proceso, etcétera, ¿no? Y esta es la gran debilidad del hub, ¿no? La gran fuerza es la rapidez y el costo bajo. La gran debilidad es que envía de manera indiscriminada por todos lados, y esto primero distrae a las máquinas y luego pues va a lados donde no necesita ir la información, ¿no? Bien, lo platicamos la vez anterior. Cada hub representa dominio colisión único, malo, clarísimo. Dicho de otra forma, cualquier máquina puede colisionar con cualquier otra. Dominio de broadcast único, malo también, sí. Y todos los equipos conectados en un hub reparten su ancho de banda, también malo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, por ahí va la historia de fuerzas y debilidades de los hubs, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo aquí es algo que se usaba hace unos años, probablemente 15, ¿no? 15, 20 años por ahí. Se usaba mucho, ¿no? Sí. Si uno quería hacer expansión de su red, pues le agrega un hub, conecta computadoras, le agrega otro hub, conecta computadoras, y así, ¿no? Hoy día lo mismo se hace con switches, ¿no? Sí, la misma idea, ¿no? Sí. Bien. Ahora vamos a platicar tantito de cobertura máxima, aunque lo sabemos esto. Ethernet, por definición, maneja longitud del cable de 100 metros. 100 metros acá, 100 metros acá. Y aquí siempre hago la siguiente, no sé, broma o comentario, ¿no? De repente hay algunos que yo les llamo campeones, ¿no? Dicen, pues yo le metí 150 metros, o sea, compré un cable de 150 metros y le metí esto. Está mal porque ya no está garantizada la operación de la red, o sea, aumentan los errores, etcétera, ¿no? Entonces, el estándar marca esto, 100 metros entre computadora final, hub, entre un par de hubs, etcétera. Entonces, la longitud máxima que nos permite una organización con hubs es de 500 metros. ¿Por qué? Porque sabemos que aquí está la regla 543. No podemos tener más de 4 hubs uno tras otro. No se puede crecer la red más de esto, lo que estamos viendo aquí. ¿Y de dónde vienen los 500? Pues bueno, establecemos esta máquina en un rincón, 100 metros, luego 100 metros, 100 metros, 100 metros, 100 metros, y la sumatoria pues son 500 metros, ¿no? Bueno, ¿qué tanto puede crecer esta red en cuanto a cantidad de máquinas? Pues tampoco es muy buena idea crecerla demasiado, depende de la velocidad general de la red. O sea, si yo tengo hubs de 10 megabits por segundo y meto, no sé, 1000 máquinas, pues va a ser un desastre, ¿no? Sí. Entonces hay que dimensionar ahí correctamente, ¿no? Bueno. Vamos a platicar tantito de comandos del nivel, nada más para decir que no hay comandos en este nivel. En este nivel no hay comandos, pero
El famoso ping que ustedes ejecutaron en su tarea número 1 sirve para verificar los 3 niveles bajos, ¿no? El 1, el 2 y el 3, ¿no? Sí. Ping, estrictamente hablando, es un comando del nivel 3, pero si ping no funciona, pues lo primero que tenemos que hacer es fijarnos si el nivel 1 está correcto, quiere decir los cables están conectados, hay alimentación en los dispositivos, o sea, estas cosas que definen el nivel 1, ¿no? Ya sabemos aquí cómo es la operación del ping, o sea, una máquina envía paquetes especiales cortos de ping y espera la respuesta. Por el tiempo que ping registra de ida y de regreso, uno puede deducir cómo va su nodo, cómo va su ruteador, cómo va su proveedor de servicios, cómo va Internet, etcétera. O sea, si se dispara el tiempo, quiere decir que hay un problema y uno lo tiene que localizar, ¿no? Sí. Bien, seguridad del nivel, ¿no? Seguridad. Aquí, ¿cuál es la idea? La idea es saber a ciencia cierta, con anticipación, de qué medio de comunicación, qué podemos esperar en cuanto a espionaje, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, empezamos bajo esta idea, ¿no? Para empezar, los enlaces o las líneas son de 2 grandes tipos, ¿no? Propios y arrendados. ¿Y por qué es importante comprender la seguridad? Porque, bueno, si yo trabajo en una empresa donde la seguridad es algo fundamental, no me puedo permitir el lujo de utilizar algún medio de comunicación que sé con anticipación que es vulnerable, ¿no? Sí. Entonces tengo que seleccionar alguno que es bastante más, digamos, resistente al espionaje, ¿no? Al robo de información, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, propios o arrendados. ¿Qué es un enlace propio? Pues básicamente cuando el dueño de esta red se encarga de, no sé, o excavar en la tierra o poner cables en los postes, pero son cables suyos, ¿no? Propios. ¿Es bueno, es malo? Es bueno desde el punto de vista de seguridad, sí, pero es demasiado caro. O sea, imagínense, digo, exagerando, excavar de Tijuana a Ciudad de México, pues no se puede, o sea, es demasiado caro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos queda aquí si pensamos en enlace propio? Pues probablemente enlaces satelitales o probablemente rentar a terceros, a alguien que metió enlaces en la tierra o en postes o lo que sea. Y básicamente es lo que se ocupa en bancos y en ejército. ¿Por qué? Porque los bancos no se pueden permitir el lujo de que alguien les robe o altere la información. La misma situación, ejército, policía y cosas similares, ¿no? Bueno, ahora los arrendados, o sea, caso típico de arrendados es Internet, ¿no? Cualquier tráfico proveniente de esta máquina hacia esta, por decir, atraviesa la nube. La nube es algo que siempre se puede espiar, ¿sí? Entonces, cuando uno utiliza enlace arrendado, pues siempre está como que dudoso. Es más, yo no sé qué tanto se enteraron, pero cuando la elección en Estados Unidos, Hillary Clinton la metieron en un gran problema porque le interceptaron el correo. ¿Por qué? Porque alguien se metió en algún punto estratégico en Internet y le interceptó todo lo que envió, ¿sí? Entonces, ahí está un problema. ¿Cuál es la solución de este problema? Pues encriptar, criptografía, o modificar la información que fluye de acá hacia cualquier otro lado, sí, modificarla de forma tal a que sea no entendible para terceros. Esto normalmente hoy día se utiliza la tecnología llamada red virtual privada, VPN en inglés o VPN, que no es otra cosa más que precisamente esto, encriptar cierta conexión que puede ser de este ruteador a este ruteador o de esta máquina a esta máquina o de esta máquina a este ruteador. O sea, puede variar, pero básicamente es esto, o sea, encriptar el envío. Bueno, ahora, cables de cobre, eso es lo más utilizado en cualquier red.
son los famosos cables UTP que vamos a ver en un ratito. Y estos son vulnerables, aunque no tanto como otros medios, ¿no? ¿Por qué es vulnerable? Porque si yo conecto en algún punto estratégico en la red un sniffer o un analizador de protocolos, pues todo lo que pasa por acá lo voy a poder bajar y conocer. Ahora, creo, no estoy muy seguro, pero creo que en este grupo platicamos tantito de que si lo que se envía está encriptado, pues este señor sí lo va a bajar, pero no lo va a poder entender, ¿no? Normalmente hoy día los métodos de encriptamiento trabajan con 128 o 256 bits de longitud de la llave, básicamente en ejército y bancos, llaves mucho más largas, y esto implica que este señor sí va a tener todo lo que pasó, ¿sí?, por la línea, pero no lo va a poder entender salvo dedicarse a esto cientos o miles de años, ¿no? Y no estoy exagerando, o sea, es bien conocido que 2 a las 256 es una cantidad brutal de combinaciones y se necesitan miles de años para poder decodificar aplicando lo que se llama método de fuerza bruta. Bueno, la fibra óptica. La fibra óptica es prácticamente imposible de interceptar por varias razones, ¿no? Una de las razones es que la fibra en realidad es esto de acá. Se ve gorda la fibra, pero todo lo demás son protecciones. La fibra es esto y se parece mucho al pelo humano, ¿no? Sí, pues, algo muy delgado. Ahora, para poder robar información de aquí, el ratero tiene que cortar la fibra, ramificarla en Y. ¿Y cómo uno ramifica un pelo humano en Y? O sea, ¿cómo, no? Para empezar. Y luego, si no lo hace de manera fina, ni este palito de la Y ni el otro van a recibir información como debe ser. O sea, la luz va en línea recta y cuando se ramifica, pues se necesita una tecnología muy sofisticada para poderlo lograr. Es más, prácticamente no se usa o no se intenta usar ramificar la fibra. Entonces, por eso es prácticamente imposible de interceptar, ¿no? Sí. Ramificándose, suponiendo que uno tiene una máquina que ramificar se hace con máquinas especiales y carísimas, suponiendo que lo sabe hacer, se pierde potencia óptica. Entonces el usuario normal de la fibra se va a quejar, ¿no? Y de ahí viene a que luego lo van a descubrir donde ha tocado el ratero, ¿no? Bueno, medio de comunicación completamente seguro. El láser como medio de comunicación, y espero que se vea aquí, es un haz de luz muy intensa, ¿sí? El láser es prácticamente también seguro porque si alguien, vamos a decir, tercero a bordo, ratero, lo que sea, pone un dispositivo de interceptar para interceptar el láser, este dispositivo va a interrumpir la conexión obligatoriamente porque está en medio, ¿sí? Y el señor del otro lado, el que es el receptor normal, se va a quejar y luego van a descubrir el dispositivo. Entonces es absolutamente seguro como medio de comunicación, ¿no? Sí. Infrarrojo como medio de comunicación o como línea es absolutamente inseguro. ¿Por qué? Porque trabaja con reflejo. Cualquier espía dentro del lugar por donde se propaga la señal infrarroja puede espiar, puede bajar la información. Y pues de paso esto incluso hoy día ya se considera completamente obsoleto. Hay ratones infrarrojos, teclados infrarrojos, pero para redes esto ya prácticamente no se usa, a diferencia de hace unos 15, 20 años por ahí que se usaba mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema de infrarrojo? Pues que no puede penetrar nada, ni una hoja de papel, ¿no? Y mucho menos techo, pared o puerta o lo que sea, ¿no? Sí.
y muy aparte, pues es absolutamente vulnerable o inseguro, ¿no? Sí. La radiofrecuencia, o lo que normalmente se le llama Wi-Fi o redes inalámbricas, utilizan microondas. La microondas sí le cuesta trabajo, pero sí puede atravesar una losa de techo, una losa de piso, puede atravesar una pared, ¿sí? Entonces es altamente vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque el espía puede estar del otro lado de la pared o en la calle, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues criptografía. Hay un curso ahí de redes inalámbricas donde esto se ve con detalle. Hay varios métodos criptográficos. Lo que sí vale la pena a estas alturas de la vida saber es que una red inalámbrica sin encriptamiento es una red absolutamente vulnerable. O sea, es más, le advierten a uno en un aeropuerto, en una estación de autobús, etcétera, pues cuidado, porque aquí cualquier cosa se puede robar, ¿no? O sea, pueden meterse en la máquina de uno, pueden alterar archivos, pueden robar lo que uno está enviando, etcétera, ¿no? Entonces hay métodos específicos y especiales en redes inalámbricas que cada trama que se envía del access point o del routador hacia las máquinas va encriptada. Y esto es un dolor de cabeza porque Ethernet, por ejemplo, no utiliza encriptamiento. O sea, por ejemplo, cable de cobre en infraestructura de Ethernet no hay encriptamiento. Entonces, en redes inalámbricas pues hay un procesamiento adicional lento y pesado llamado criptografía, pero es fuertemente necesario, ¿no? Bueno. Y conexión satelital. El satélite tiene una fuerza tremenda que tiene una cobertura muy, muy amplia. O sea, como está colocado a órbita geoestacionaria de 36,000 kilómetros, ve casi la mitad del globo terráqueo, ¿no? Ve entre comillas, ¿no? O sea, puede recibir información y enviar información. El problema es que cualquier hijo de vecino de intereses especiales en robar información puede hacerlo si no se usa encriptamiento. ¿Sí? Otra vez, cuando uno utiliza conexión satelital, obligatoriamente necesita encriptar, ¿no? Lo que alenta la comunicación por un lado y mucho más se alenta por el tiempo de propagación de la Tierra al satélite y del satélite a la Tierra, ¿no? Sí. Tiempo de propagación, ¿no? Bien, problemas del nivel. Los problemas pues vienen de cables, básicamente cables defectuosos o oxidados o mal conectados o desconectados o cosas similares, o conectados en un lugar incorrecto, ¿no? Si yo, bueno, luego lo vamos a ver a nivel 2, si yo conecto un cable de red de forma tal a que haga un bucle, o sea, vamos a decir, este cable, lo conecto acá, vamos a crear un bucle y este señor va a empezar a portarse mal, o sea, luego lo vamos a ver a detalle, pero los bucles no son permitidos y es muy fácil a que uno se equivoque, ¿no? O sea, tengo, no sé, 50, 100, 2,000, 5,000 cables y siempre es posible que agarre uno y lo conecte en un lugar incorrecto, o sea, indebido, ¿no? Sí. Precisamente estos cables conectados a puertos incorrectos, ¿no? O conexión intermitente. O sea, la intermitencia es un dolor de cabeza siempre. Por ejemplo, un coche le falla algo, ¿no? Le falla, pero le falla exactamente en el periférico donde estorba. Y cuando uno va con el mecánico, pues no falla, ¿no? ¿Por qué? Porque es intermitente, ¿no? Sí. Es un problema grave porque sucede cuando se le pega la gana, ¿no? Sí. Y algo muy similar sucede en redes. O sea, si algo es intermitente, pues es muy difícil de acorralarlo, encontrarlo, solucionarlo, ¿no? Sí, o sea, esos son problemas, ¿no? Cables
incorrectos, ¿no? O sea, en un ratito el día de hoy vamos a ver que hay 3 grandes tipos de cables: rollover, cruzado y directo. Entonces, si uno necesita utilizar un cable directo y pone un rollover, por decir, esto no va a funcionar, ¿no? Simplemente el cable es distinto, ¿no? Es como conectar el tubo de agua a la corriente eléctrica, pues no se puede, o sea, son cosas distintas, ¿no? Ancho de banda inadecuado, o sea, si yo pretendo mandar algo por un medio de comunicación restringido en ancho de banda, pues no va a funcionar, ¿no? Sí. Calidad de los cables, o sea, por decir, yo pretendo trabajar con 1000 megabits por segundo, pero tengo cableado que permite apenas 10 megabits por segundo. Entonces, claramente voy a tener problemas, ¿no? ¿En qué consisten esos problemas? Pues básicamente exceso de errores, exceso de ruido, desconexiones y cosas similares, ¿no? Exceso de ruido, ¿sí? Exceso de ruido. El ruido puede tener cualquier forma. Aquí tenemos un ejemplo, pero el ruido se suma con la información que parte de la máquina fuente y crea una señal verdaderamente fea como para el receptor. Entonces el receptor pues tiene que pelearse con esta forma de la señal para entender dónde empieza la trama, dónde termina, sus campos, etcétera. Bueno, o sea, yo hoy, no sé si se fijan, pero estoy tremendamente apurado porque sé que el día de hoy ya debí de haber terminado esta parte. Y bueno, por alguna razón nos atrasamos tantito. Bien, pues vamos a seguir rápido, ¿no? Cableado. Hay un montón de variables que tienen que ver con el cableado. O sea, un ingeniero pues no puede obviar todo lo que estamos viendo aquí. Necesita saberlo, porque si uno nunca ha escuchado de, por ejemplo, atenuación o crosstalk, etcétera, pues no va a poder reaccionar en la situación que se presenta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todos estos efectos, todos existen, todos son inevitables. Hay ciertos métodos para disminuir su problema, ¿sí? Pero todos son inevitables, ¿no? Entonces, el ruido es cierta señal, o sea, cierto voltaje que se introduce de forma aleatoria en lo que es el flujo de bits. Caso típico, creo que lo he mencionado en este grupo, pues son los salones del Departamento de Electrónica F, tercer piso en la Guamas Capotzalco. O sea, ahí lo que hicieron los que montaron la red es, para mayor facilidad, pues colgaron los cables de red al cable de corriente alterna. Y este es un problema grave, ¿no? Porque la corriente alterna, pues, emana energía y esta energía va a los cables de red. ¿Qué se debe de hacer en realidad? Pues separar lo máximo que se puede alimentación de cables de red, por un lado, y por otro lado, de preferencia, entubar los cables de red en tubos de metal aterrizados. De esta forma, pues no va a haber problema, ¿no? Bien. Bueno, a este ruido normalmente se le llama EMI, que proviene de interferencia electromagnética. En inglés es Electric Magnetic Interference, o sea, interferencia electromagnética, provocada por todo tipo de fuentes de energía, fuentes o consumidores de energía eléctrica, ¿no? Tipo motores, lámparas, bujías de autos, etcétera. Todo esto provoca ruido y el ruido claramente altera la información, o sea, se recibe una cosa similar en la máquina de destino.
¿Qué es lo que se debe de hacer? Hace poco lo dije, entubar el medio de comunicación en cable de cobre, en tubo de cobre, o bueno, no de cobre, sino de metal. Y también algo importante es esto, o sea, cómo está elaborado el cable. O sea, algún aficionado lo que haría es pelar el cable mucho, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, quitar la torcedura, o sea, ven que los cables son shielded twisted pair o unshielded twisted pair, o sea, par trenzado, trenzado, protegido. Pero si uno lo destrenza, pues es un lugar aquí y acá, si lo destrenza, pues un lugar donde se mete el ruido y perjudica mucho, ¿no? Sí. ¿Cuál es la moraleja? Pues hay que alejar el cable de red de cualquier fuente de ruido electromagnético, ¿no? Tipo, otra vez, motores, lámparas incandescentes, tráfico intenso de calle, pues, estas cosas que producen ruido, ¿no? También hay interferencia de radiofrecuencia y esta normalmente se provoca no tanto por cables de alta tensión, sino cables de red también. Entonces empieza a introducirse energía de radiofrecuencia, de alta frecuencia, que perjudica de manera similar a lo que se está enviando, ¿no? Bueno, algunos datos aquí adicionales. Atenuación. O sea, atenuación es otra cosa que es inevitable. ¿Qué significa atenuación? Significa disminución de la energía de la señal. O sea, parte con cierto nivel de voltaje y llega al nodo receptor con un voltaje debilitado. ¿Se puede evitar esto? No, no se puede. ¿Por qué? Porque cualquier medio de comunicación, por ser no 100% puro, va a disminuir la energía que fluye por él. ¿Qué se puede hacer? Pues probablemente, no probablemente, sino con toda seguridad, repetir la señal cada cierta distancia y pues simplemente de esta forma luchar con la atenuación, ¿no? Un dibujito que nos da idea qué es esto de atenuación. La señal partió con este nivel y llega al receptor con otro nivel, ¿no? Y es más, hay una relación aquí aritmética sencilla que nos permite cuantificar la atenuación. Pero otra vez, no hay medio de comunicación que no atenúa. Y aquí yo tengo una secuencia de medios de comunicación de peor a mejor en cuanto a atenuación. Los cables UTP que se utilizan de manera generalizada en el mundo entero hoy día para Ethernet son los peorcitos, seguidos por shielded twisted pair, o sea, protegido, trenzado pero protegido. Cable coaxial es bastante mejor, fibra óptica multimodo mucho mejor y monomodo todavía mejor, ¿no? O como dicen por ahí erróneamente, más mejor, ¿no? Más mejor, ¿no? Que no se debe decir, ¿no? Bueno. Lo que sí también hay que tomar en cuenta, y este dibujo intenta explicarlo, es que en diferentes partes de la red podemos tener atenuación distinta y es normal. O sea, este medio es corto, relativamente bien protegido. Este es largo, relativamente mal protegido. Entonces vamos a tener distintos niveles de atenuación en los distintos tramos entre una máquina fuente y una máquina destino. Perdón. Luego tenemos el efecto que mucha gente desconoce y además no le interesa mucho, pero es muy perjudicial, que se llama crosstalk, ¿no? En inglés. Crosstalk se provoca por este tipo de cableado que está completamente desordenado. Cada cable
transmite energía yendo de un punto a otro en la red. Y esta energía de alguna u otra forma se induce en todos los demás cables que están cerca, ¿no? Sí. Entonces, esto es un problema grave, no se debe de hacer. Y otra vez es inevitable. Lo que es lo mejor de lo mejor de lo mejor es meter, eso es otra vez mi software residente, meter los cables en canaletas metálicas, aislarlas y, de ser posible, separar físicamente los cables, ¿no? No siempre se puede, pero al menos en ciertos bonches o agruparlos de manera más inteligente, ¿no? Irradiación. Irradiación y crosstalk son dos cosas prácticamente similares, ¿no? Lo que hay que entender es que cada cable, cuando transmite una trama, cuando la trama pasa por el cable, cuando pasa la trama por el cable, irradia energía. Y hay equipos muy, muy sensibles que se ponen sobre el cable y es absolutamente posible leer a partir de esta irradiación de energía lo que se está mandando en la línea. Claro, son equipos sofisticados, o sea, no cualquier chavito lo va a tener, pero es posible, ¿no? Entonces hay que saberlo. O sea, ¿cuál es la solución? Pues como siempre, o sea, de ser posible, cada cable que vaya por separado y cada cable probablemente que esté entubado. Y si no se puede así tal cual, pues al menos en bonches entubarlos, ¿no? Sí. Ramificación, esa es la manera, digamos, clásica de robar información. Cuando un cable se divide en dos, o sea, con una Y, uno de los palitos de la Y sirve para conectar el equipo del espía y pues hay que conocer que esto existe, su término en inglés. Es más, hoy día si uno quiere espiar una línea telefónica es tan sencillo como pegar el cable en algún lado, conectarse ahí y pues ya a espiar, ¿no? Sí. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja es que si uno necesita decir algo, digamos, de alta importancia, pues no lo debe de hacer por teléfono, ¿no? Sí. Siempre se puede espiar. E incluso los celulares, o sea, uno puede vivir con la idea, no, que mi celular, que no sé qué, pero sí se puede espiar. Y es lo que hacen, ¿no? Y luego otra cosa que se olvida siempre, pero es muy importante, es la cuestión del fuego en cuanto al cableado, ¿no? Explico, o sea, yo no sé si se han fijado, pero incluso en la casa, cuando agarran algún cable, hay algunos que cuesta trabajo prenderlos y hay otros que nada más uno les acerca fuego y esto prende como pólvora, ¿no? Entonces, cables de red que prenden fácilmente, pues son tremendamente peligrosos porque hay mucho cableado. Entonces, imagínense, uno de estos prende y prende todos los demás, ¿no? Sí, sale humo nocivo, cortocircuitos, etcétera, etcétera. O sea, es algo muy importante hablando de cableado, ¿no? Un poco más sobre distintos tipos de medios de comunicación. Varias de estas cosas ya las dijimos. Lo que sí hay que saber es que el medio por excelencia hoy día en las redes modernas actuales es el par trenzado no protegido, o sea, UTP. Se ve aquí. Dentro del UTP pues hay 4 pares, 8 cables en sí. Ninguno de los pares está aislado adicionalmente. Tampoco el conjunto de cables está aislado, o sea, nada más está agrupado con una cubierta de plástico, ¿no? El UTP. Uso típico normal, puedes conectar equipo a un switch o interconectar switches o cosas similares, ¿no? Lo que sí hay que saber es que los UTP siguen cierta jerarquía en cuanto a velocidad, ¿no? Categoría 3, 4 se brincó, no existe.
no existe 3, 5, 6, y últimamente salió una llamada 6 Plus, que es un poco mejor que 6, y también 7, pero tanto 6 Plus como 7 pues son cables muy caros. Entonces, normalmente hoy cuando uno instala una red actual moderna, lo mínimo aceptable es categoría 6. Aquí dice 100 base, pero también puede trabajar con 1000 base, ¿no? O sea, con 1 gigabit, ¿no? Sí. Aquí la pregunta que con cierta frecuencia me hacen los alumnos es ¿cuál es la diferencia entre un cable categoría 3, 5, 6 o 7? ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia básicamente está en la calidad. O sea, físicamente no hay diferencia. Calidad de torcido, o sea, una cosa es torcer así como se nos pega la gana y otra es hacerlo muy detenidamente y bajo estándares, ¿no? Por un lado. Por otro lado, los conectores, ¿no? Los conectores categoría 6 o 7 tienen todo dorado, no es oro puro adentro, pero es dorado, mientras que los cables de más bajo nivel pues son otros metales que no tienen nada que ver con la calidad del oro, ¿no? Sí. Entonces la moraleja es, hoy no es aceptable nada menor que 6, de preferencia 6 Plus, y 7 pues ya es demasiado caro, ¿no? Sí. En general el ancho de banda de los cables UTP es reducido, o sea, no es muy alto, y sin embargo, por ser medio de comunicación barato, pues se utiliza de forma generalizada el día de hoy, ¿no? El conector típico en UTP pues es el RJ45, similar al telefónico, pero más gordito, ¿no? Y además trae 4 pares, a diferencia del telefónico, que trae menos, ¿no? Bueno. El STP, lo voy a brincar, STP es similar al UTP, pero tiene blindaje de todo el conjunto de cables y aparte, algunos modelos también tienen blindaje por cada par. O sea, ¿qué significa esto? Pues básicamente papel estaño, enrollado acá, enrollado acá, enrollado acá, y este papel estaño va a tierra, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Pues aumentar la resistencia en cuanto a ruidos, ¿no? Pero es mucho más caro este cable y mucho más pesado, difícil de doblar, por ejemplo, si uno necesita hacer dobleces, pues es difícil, está duro, ¿no? Duro y pesado, ¿no? Cable coaxial. El cable coaxial, para empezar, es de 2 grandes tipos, ¿no? Uno que se llama flaco y otro que se llama gordo. Gordo TIC, T-H-I-C-K, TIC, gordo, y flaco, ¿no? El cable flaco es el que va a la computadora, más bien iba. Hoy día las redes modernas no usan cable coaxial. Las redes de hace unos años, 100% era coaxial, o sea, no había red con otro medio de comunicación más que el cable coaxial, ¿no? Sí. Sabemos que es el caso de redes compartidas, no conmutadas, ¿no? Entonces otra vez hay todavía bastantes instalaciones con cable coaxial. El gordo se utiliza para atravesar distancias largas. Todavía en la UAM se puede ver donde hay canaletas abiertas pasando de un edificio a otro, se ve. Es como manguera de jardín. Y el delgado pues va atravesando los cubículos o salones de clase o lo que sea y se conecta con un conector T de Tito a la máquina, ¿no? Y unas pocas palabras sobre fibra óptica, que aquí hay libros gordos que hablan nada más de fibra óptica. Aquí lo que hay que saber es que las fibras ópticas son de 2 grandes tipos, ¿no? Multimodo y monomodo. Bueno, este dibujo no es así. Multimodo de dos tipos y monomodo, ¿no? Multimodo usa emisor de luz tipo transistor LED
que primero son baratos y luego no generan una luz tan intensa. Y luego la propagación de la luz va golpeando las paredes de la fibra para avanzar. Mientras que en modo, el generador de luz es un láser que genera una luz mucho más poderosa. Y luego no hay rebotes de las paredes. O sea, la monomodo es una fibra muy delgada, a diferencia de esta que es bastante más gorda, ¿no? Estas multimodo pues cuestan menos por metro, por kilómetro, como quieran verlo, pero todo está peor. O sea, la distancia que pueden soportar, la velocidad, el costo es más bajo, claro, sí. Entonces, multimodo normalmente se utiliza para conectar, por ejemplo, una pyme o una oficina, una casa, al poste de ramificación de fibra óptica, ¿sí? O sea, distancia relativamente corta y nodo usuario único o pocos, ¿no? Y sin embargo da opciones de muy altas velocidades, la multimodo. La monomodo, pues, es básicamente para ambiente WAN, distancias grandes. Lo vamos a ver en un ratito aquí. Podemos o debemos de repetir la información cada 150, 160 kilómetros, que es mucho, ¿no? A diferencia de acá, que es bastante menos la distancia, ¿no? Sí. Y si uno compara la operación de estas fibras, pues es esto. O sea, el diodo LED genera una luz menos intensa, menos, digamos, de menor nivel, intensidad. Y el diodo láser, pues, crea unos picotes de niveles mucho superiores y intensidad mucho superior, ¿no? Sí. Entonces, normalmente esto se utiliza en ambiente WAN, mientras que se utiliza en ambiente LAN o banda ancha, ¿no? Que hemos mencionado antes, ¿no? Y bueno, aquí tengo una cierta cantidad de dibujos que nos dan cierta idea cómo va la fibra. La fibra normalmente es esto nada más adentro. Todo lo demás es refuerzo. ¿Por qué? Porque la fibra como tal pues no tiene resistencia, o sea, uno la puede romper muy fácilmente, ¿no? Entonces, refuerzo tipo Kevlar, que se utiliza en los chalecos antibala, luego refuerzo de plástico, ¿sí? Cubre todo, ¿sí? Y físicamente, así algo que uno toca y usa, son ya las fibras que van al punto final. No recuerdo si les mencioné, pero en mi cubículo tengo una computadora que, aparte de tener interfaz Ethernet, también tiene interfaz óptica, ¿no? Y la interfaz óptica pues son dos hoyos, ¿no? Dos hoyos donde se conectan estos cables, o sea, tipo clavo, ¿sí? Y uno puede conectar la computadora a la infraestructura óptica, ¿no? Mucho mejor, claro, pero mucho más caro, tanto la infraestructura general como los puertos ópticos, etcétera, ¿no? Y aquí yo tengo una tabla que creo que es bastante saludable, comparando fibra óptica con cable UTP, cable de cobre. O sea, aquí, finalizando la tabla, diremos, no hay absolutamente ninguna duda que la fibra óptica es inmensamente mejor como medio de comunicación en comparación con el cable de cobre. Si comparamos desde el punto de vista de velocidad que se soporta, aquí estamos hablando de terabits y aquí estamos hablando de gigabits. O sea, 1000 veces peor acá que acá, ¿no? 1000. De entre giga y tera, pues es diferencia de 1000, ¿no? Alcance sin repetición, 160 kilómetros en fibra óptica y medio kilómetro en UTP. ¿Qué es esto? Pues 320 veces, no por ciento, veces mejor la fibra que el UTP. Hablando de tasa de error, aquí la tasa de error es en magnitudes inferior que en el cable UTP.
Dicho de otra forma, aquí es poco probable que se meta ruido, pero acá es 4 magnitudes menor la probabilidad, no sé, de 12 a 8, no sé. Luego, atenuación al 50% en 15 kilómetros, y aquí en 20 metros también estamos hablando de 1000 veces más, ¿no? O menor distancia, podríamos decir, ¿no? Hablando de costo, pues ahí sí es el problema, ¿no? La fibra óptica todavía es mucho más cara. Creo que esto también se debe a cierto monopolio. Aquí en México hay 2 fábricas, Condomex y Latincasa, que producen fibra y la venden, y estos 2 pues se ponen de acuerdo en no bajarla de precio. Y bueno, de ahí vienen precios muy elevados, ¿no? Pero si uno se mete al mercado mundial, pues siempre con los chinos es 10 veces más barato, ¿no? Bien. Susceptibilidad a interferencias, pues completamente inmune, y esto es completamente probable de que se metan interferencias. El torcido del cable UTP ayuda, pero no tanto como lo que es enviar luz y tratar de, digamos, o sea, se supone que se trata de evitar el ruido, pero en caso de ruido, la luz es completamente inmune al cuanto al ruido electromagnético, ¿no? Porque es luz y no es señal eléctrica, ¿no? Y hablando de seguridad, que hace poco lo estábamos viendo, la fibra óptica es completamente segura, imposible de ramificar, mientras que aquí la seguridad es muy baja, para no decir casi nula, ¿no? Sí. ¿Qué tan difícil es la instalación? Aquí en fibra óptica la instalación es completamente compleja, difícil. Les comenté algo, o sea, si uno necesita alargar una fibra, alargar o ramificar, se necesitan máquinas muy, muy caras. Luego la máquina pesa muchísimo. ¿Sí? Para soldar, por ejemplo, un pelo con otro pelo, se necesita máquina muy, muy fina. Y control de temperatura, etcétera, todo muy fino. Entonces prácticamente es imposible. O sea, normalmente los técnicos llevan tramos, ¿no? Tramo de 3 metros, de 5 metros, de 10, de 20, etcétera. Entonces, dependiendo de la distancia, pues se agarra este tramo o el otro tramo para alargar la red, ¿no? Bien. Ahora sí unas pocas palabras, porque el plan del curso lo exige, sobre comunicación inalámbrica o no guiada, ¿no? Sí. Para empezar, hay 4 tecnologías de medios de comunicación inalámbricos, ¿no? O sea, medios de 4 tipos, ¿no? Por satélite, por onda corta, por infrarrojo, que hoy está en desuso, y por microondas, ¿no? Y unas pocas palabras sobre cada una de estas tecnologías. Por satélite, pues lo dijimos hace poco, cobertura muy, muy amplia, pero tiempo de propagación muy alto de la Tierra al satélite y luego del satélite a la Tierra. Prácticamente no se puede utilizar para aplicaciones en tiempo real. Aquí en México hay una compañía que alguito les dije hace como 3, 4 semanas, llamada Hughes, que se dedica a ofrecer internet por satélite, pero todo está mal, baja velocidad, limitada en cantidad de datos que uno puede enviar, muy alto costo, o sea, todo está mal, ¿no? Algún día, pues probablemente será más viable, hoy día no lo es, ¿no? Onda corta, pues la misma onda corta que uno conoce de los radioreceptores, permite muy grandes distancias, pero como es de baja frecuencia, pues el ancho de banda es muy, muy limitado. O sea, uno puede transmitir pocos bits por segundo
y esto lo hace pues, bastante poco usual para redes. Se utiliza únicamente en caso de ejército y de policía cuando ocupan enviar información a largas distancias y no importa qué tan rápido se puede ser, no sé, los archivos cortos, pues no hay problema, ¿no? Sí. El infrarrojo, que lo mencionamos hace poco, tiene el gran problema de que se puede espiar muy fácilmente y que no puede penetrar nada, ¿no? Sí. Ni una hoja de papel, ni una puerta, lo que sea. Sí. Entonces las distancias de propagación también son cortas, no penetra prácticamente nada y hoy día está en desuso para redes y lo que les comentaba hace poco se usa en ratones y en teclados, ¿no? Y luego la tecnología que está generalizada el día de hoy por microondas, lo que le llaman Wi-Fi o redes inalámbricas Wi-Fi, o algunos le llaman Wi-Fi, pero está mal, Wi-Fi, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que saber aquí es que hay dos frecuencias abiertas que pues, se pueden utilizar para comunicación inalámbrica, una de 2.4 y la otra de 5.7 GHz. Lo importante saber aquí es que la frecuencia 2.4 permite mejor penetración de obstáculos, o sea, paredes, techos, pisos, puertas, escritorios, etcétera, pero menor velocidad, o sea, más resistente al ruido, mejor penetración, pero menor velocidad, ¿no? Y menor cantidad de canales. Ahorita vamos a ver qué es el canal. 5 GHz, pues es igual, pero al revés, ¿no? Sí. Mayor cantidad de canales, prácticamente no atraviesa ni paredes, ni puertas, ni nada, pues uno necesita casi visibilidad directa para que funcione, sí. Pues sí, o sea, pero la gran moda hoy día es que la red tenga las dos frecuencias, o sea, si uno ocupa alta velocidad, usa la banda alta, o sea, de 5 GHz, y si uno necesita atravesar mayor cantidad de paredes y puertas y techos, etcétera, pues 2.4 GHz, ¿no? Entonces, también la misma tecnología híjole, se me fue el humo del cigarro de las cuerdas vocales, a ver si no se me va la voz ahora, ¿no? Se pueden lograr distancias grandes. Siempre se habla de 40 kilómetros, pero estos 40 kilómetros provienen de la curvatura de la Tierra. O sea, resulta que dos puntos separados a 40 kilómetros no se ven por la curvatura de la Tierra. ¿Cuándo sí se pueden ver? Pues cuando se elevan, ¿no? Si yo, por ejemplo, una antena la pongo en un poste, por decir, de 100 metros de alto, o sobre un edificio de 100 metros de alto, 200, los que sean, pues sí puedo lograr distancias superiores. Pero si no, pues estoy limitado a 40 kilómetros, ¿no? Es algo que la mayoría de la gente no sabe y no usa. Es completamente poderoso porque permite reemplazar líneas digitales de muy alto costo, ¿no? Y muy aparte de estas 4 tecnologías inalámbricas, que esto es en general, ahora sí, 4 tecnologías por microonda, ¿no? Por radiofrecuencia o por microonda. Y son estas, ¿no? O sea, las 4 se llaman red inalámbrica personal, o sea, wireless personal area network, o sea, red inalámbrica personal, red local inalámbrica, red metropolitana inalámbrica y red de gran distancia o WAN inalámbrica, ¿no? Las WAN inalámbricas normalmente utilizan la tecnología GSM para uno obtener servicios de red. GSM, pues es lo que tienen los teléfonos celulares, ¿no?
El problema de GSM es que permite datos con relativamente baja velocidad, suficiente para muchos casos, pero es baja en general. Y la cobertura pues es mundial. El costo es elevado cuando uno utiliza cobertura mundial, no así si uno tiene algún plan por ahí que hasta puede hablar horas y horas sin que le cueste, porque pues está incluido en el plan, ¿no? Este es el caso de redes inalámbricas de área amplia, ¿no? Luego tenemos redes inalámbricas de cobertura metropolitana o Wireless Metropolitan Area Network, o sea, red de área metropolitana inalámbrica. Esto se conoce como WiMAX y se supone que tiene mucho futuro para ciudades que tienen alguna colina cerca. Aquí el caso de Ciudad de México es el famoso Cerro del Chiquihuite, que es oro molido, cuesta mucho más que las lomas, el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ahí están todas las antenas de todas las televisoras, estaciones de radio, WiMAX. ¿Sí? WiMAX trabaja con el estándar 802.16. Si uno necesita meterse con mayor detalle, por ahí va. El Metrobús es el que usa WiMAX. O sea, desde el Cerro de Chiquihuite, pues se, digamos, ilumina con señal inalámbrica toda la ciudad y los metrobuses eternamente emiten cuál es su posición, ¿no? Sí. Esto permite distribuir mejor los metrobuses y pues evitar problemas o en caso de accidente, reportar el accidente, etcétera, ¿no? Sí. Cobertura tipo ciudad, ¿no? Luego, el estándar más usual inalámbrico es las redes Wi-Fi, que permiten, esto es así muy como que cuestionable, ¿no? El alcance puede ser tan chico como de 30 metros si las paredes son gordas, o tan grande como 200 metros si no hay paredes o las paredes son flacas. Y también lo que hace poco les comentaba, o sea, uno utiliza la misma tecnología a ir a decenas de kilómetros dependiendo de la cuestión de curvatura de la Tierra, ¿no? Sí. Esto por mucho es la tecnología más usual inalámbrica de tipo microondas, ¿no? Sí. Y luego tenemos el grupo de estándares personales, o sea, Personal Area Network, de los cuales el que más se utiliza es el Bluetooth. Bluetooth, prácticamente cualquier coche hoy día de cierto lujo para arriba, o sea, no estoy hablando de Bocho modelo 1960, cualquier coche trae Bluetooth adentro. ¿Para qué? Pues para poder enviar musiquita básicamente hacia los distintos ocupantes, poder utilizar el teléfono celular adentro del coche, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es Bluetooth? Bluetooth es algo muy similar, también utiliza el concepto de tramas, pero sobre distancias cortas, o sea, raras veces más de 10 metros, aquí dice hasta 15, pero esto es un sueño, ¿no? Raras veces más de 10 metros. La velocidad también es relativamente baja, no muy baja, o sea, 3 megabits es decoroso, ¿no? Es relativamente baja, a corta distancia relativamente baja, pero utiliza poca potencia, poco uso de baterías, entonces el hardware es muy barato, ¿sí? Entonces es una tecnología que para cuestiones personales es suficiente, ¿no? Y unas cuantas palabras sobre otro concepto muy importante hablando de redes inalámbricas. Aquí hay un concepto llamado canal por un lado y por otro lado reuso de canal. ¿Qué es un canal? Un canal es una subfranja de la franja de 2.4 o de 5.7 gigahertz. O sea, los canales,
otra vez, cada canal pues está limitado, ¿no? Frecuencia más baja, frecuencia más alta y frecuencia media, donde normalmente se envía, ¿no? Entonces la idea ahí es que los canales se pueden estorbar si se traslapan, y si hay muchos canales traslapados. Los únicos no traslapados son 1, 6 y 11, ¿sí? Y es lo que precisamente se busca en redes inalámbricas, utilizar estos canales y no otros porque estorban, ¿no? Entonces, ¿qué es la idea de reuso de canales? Aquí se ve, ¿sí? Yo puedo utilizar el mismo canal llamado F3, que podemos decir que es el canal 11, otra vez 11, otra vez 11, otra vez 11, cuando la cobertura de la antena no permite o no invade otra cobertura por ahí. O sea, aquí podemos separar redes inalámbricas o crear distintas redes inalámbricas cuando la cobertura no llega a una red inalámbrica vecina que use el mismo canal, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Esta idea es exactamente idéntica en telefonía celular. O sea, el mismo canal de telefonía celular se puede reusar, siempre y cuando haya distancia entre una antena y otra antena, tanto de transmisión como de... Bueno, tanto antena de estos de poste como antenas individuales, podríamos decir, ¿no? Aunque esto pega mucho menos, ¿no? Y hablando de antenas, pues muy rápidamente unas cuantas palabras sobre antenas. La antena, para empezar, es algo pasivo, o sea, no se alimenta, no está conectada a la luz eléctrica. Y no normalmente, no, sino siempre, sin excepción, la misma antena tanto transmite como recibe, nada más que en momentos distintos, o las antenas de redes inalámbricas, tanto como todas las demás, trabajan en half duplex, ¿no? O transmite o recibe, pero no las dos cosas simultáneamente, ¿no? Y esto hay que entenderlo bien, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues básicamente porque si queremos transmitir y recibir simultáneamente, necesitamos dos canales, y los canales están limitados, ¿no? Sí. Entonces, técnicamente es imposible. Muy aparte, si yo quiero transmitir y recibir simultáneamente, necesito doble hardware, que me va a costar doble, o probablemente hasta más, porque se pueden estorbar, ¿sí? Entonces, por ahí va, ¿no? Siempre trabajan en forma half duplex, ¿no? Y aquí una lista de posibles antenas. La lista real es más larga. Aquí están las antenas de mayor uso. Y no me voy a meter más. Aquí es nada más de cultura general, que de todas esas antenas, el principio de operación es exactamente igual. Lo único que cambia es la geometría de la antena, y de ahí viene lo que se llama su ganancia, ¿no? O sea, hay unas antenitas que todos nosotros hemos visto en cualquier access point o ruteador, no sé, comercial o doméstico, como sea. Estas antenitas tipo dedo un poco más largo de dedo, se llaman dipolo, y estas tienen poder, digamos, mínimo en comparación con todos los demás tipos restantes. ¿Por qué? Eso es algo importante que entender, porque las antenas de dipolo transmiten a 360 grados. Entonces, la potencia se disipa a 360 grados. A diferencia, por ejemplo, de una antena parabólica, una antena parabólica similar a los espejos de los otorrino, centra toda la señal inalámbrica en un solo punto, y de esta forma pues puede llegar a distancias muy muy grandes. Hoy día, de cultura general otra vez, la distancia récord mundial lograda con buena velocidad es de 250 kilómetros, pero
es entre picos en Sudamérica, entre los Andes, ¿no? Por ahí, o sea, de un picote a otro picote, 250 kilómetros, transmisión perfecta, ¿sí? Aire puro, mucha elevación, o sea, todo esto permite conexiones a muy, muy largas distancias, ¿no? De otra forma estaríamos limitados por la curvatura de la Tierra, ¿no? Y bueno, todos los demás son casos intermedios, ¿no? Esta es la antena más débil que normalmente vemos por barata y por universal, porque transmite a 360 grados, y esa es la más poderosa que transmite no en un solo grado, sino en un solo punto, ¿no? Sí. Llega a distancias muy grandes, pero nada más hacia allá. Si yo quiero atender, no sé, 10, 20, 50 máquinas en un piso de un edificio, con antena parabólica no lo puedo lograr. Con antena tipo dipolo, sí. Sí, o sea, otra vez, o necesito esto, o algunos casos intermedios, ¿no? Bien, ahora unas pocas palabras sobre diseño del cableado. Aquí les comento que hay cursos largos y tendidos y caros además afuera en la industria, llamados cursos de cableado estructurado, ¿no? Le dan cableado estructurado, ¿no? Ahorita vamos a ver precisamente dónde está el meollo del asunto en cableado estructurado. Bien. Entonces tenemos aquí varios casos. Yo siempre hago el mismo comentario. Esta situación, la que vemos acá, computadora final de usuario, conector RJ45, cable largote, conectado del otro lado directo al hub o al switch. Eso es lo que no se recomienda. Es lo que hay en los salones del Departamento de Electrónica F, tercer piso. Otra vez, un buen ejemplo cómo no se deben de hacer las cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué esto no se recomienda? Pues simplemente porque si alguien patea este cable y lo rompe por acá, como es un bonche muy, muy fuerte de cables, difícilmente uno lo puede sacar. Ahí se queda, ¿no? Ahí se queda adentro enterrado, ¿no? Luego es altamente probable que aquí, por movimiento de personas o tareas, o sea, desconectan el cable, conéctalo, finalmente esto se va a romper, muy probablemente acá también. Entonces no hay manera de reaccionar, o sea, todo esto se queda muerto dentro de la canaleta o la infraestructura que se está usando, ¿no? Eso se le llama la situación mala, ¿no? O sea, el caso malo, ¿no? Aquí tenemos un caso que es ni tan ni muy, algo está mejorando, pero no mucho. ¿Cuál es la diferencia? Es que la computadora de usuario se conecta con un cable relativamente corto a la pared y de ahí ya parte un cable fijo utilizando, por ejemplo, instalación bajo piso o sobre techo o alguna canaleta a lo largo del muro, o sea, donde se utiliza, vamos, ¿no? Entonces esto es relativamente poco probable que lo rompan y el lugar donde sí es probable que tengamos problemas es acá, pero aquí el cable es corto, fácilmente se puede cambiar, cuesta poco porque es corto, ¿sí? Normalmente esto se recomienda de máximo 5 metros y el resto, 100 metros, o bueno, 95, es este cable, ¿no? Y luego la recomendable o la buena o la estructurada es esta. O sea, tenemos un cable corto del lado de la computadora de usuario, a eso se le llama patch cable en inglés o cable de parcheo, otro patch cable o cable de parcheo, pero aquí fíjense qué pasa, o sea, en lugar de hacer la conexión directa al hub o al switch o al ruteador, se hace a un lugar que se llama patch panel o es una especie como de closet
pero de puros conectores, o sea, no hay equipos ahí, son puros conectores. Y de ahí parte un cablecito corto que va ya al hub o al switch o al ruteador. ¿Por qué se hace esto? Pues básicamente para comodidad y flexibilidad. O sea, por ejemplo, si esta computadora no funciona bien, lo primero que hago es desconectar el cable del patch panel, quiero decir. Lo desconecto y lo meto en un puerto libre. Si la computadora empieza a funcionar, pues quiere decir que se me quemó el puerto o si estaba oxidado o cortocircuitado o lo que sea, ¿no? Pero es fácil hacer movimientos, ¿no? Se estructura mucho mejor el cableado, etcétera, ¿no? Además, otra vez, si este cable se rompe, pues es fácil, rápido y barato sustituirlo. Lo mismo acá, ¿sí? Era la misma idea, pero con mayor detalle. PC final, chalupa en la pared, cable, digamos, bien protegido por canaleta o instalación bajo piso sobre techo. Patch panel, o sea, el closet del patch panel, llega a los conectores y de ahí con un cable corto que le llaman en español latiguillo, o es patch cable, o sea, en inglés, se conecta al ruteador o al switch o al hub, lo que se necesite, ¿no? La distancia total de este punto a este punto no debe sobrepasar los 100 metros, que ya lo hemos dicho, ¿no? Ahora, tipos de cables. Los tipos son 3, ¿no? Directo, cruzado y rollover. Les dije hace poco que si uno se equivoca y quiere usar un rollover en lugar de directo, o un cruzado en lugar de directo, o un cualquiera en lugar de cualquier otro, no va a funcionar, ¿no? No va a funcionar. Una cosa aquí importante que saber es que si uno se equivoca de cable, normalmente no destruye el equipo. O sea, el equipo no funciona, pero no lo destruye, ¿no? No es como hacer corto en instalación de corriente alterna, donde salen chispas y se queman cosas y así, ¿no? Aquí no, simplemente no funciona. El cable directo se utiliza así como se ve acá. O sea, es probablemente más usual. Una computadora y un switch, que hoy día es la tecnología más usual, cable directo entre estos dos equipos. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la regla? La regla es, cable directo se utiliza cuando los equipos son de tipo distinto, ¿no? Un tipo de equipo nodo final o DTE, otro tipo de equipo DCE o nodo intermedio, cable directo. Si tuviésemos que conectar PC a PC, sería el otro tipo de cable llamado cruzado, ¿no? Sí. Aquí son equipos distintos, cable directo. Si yo quiero conectar un switch con otro, pues otra vez necesito cable cruzado, ¿no? Sí. ¿Cómo es un cable directo? ¿Cómo es un cable? O sea, aquí les aclaro que de repente hay algunos ejercicios que les ponen en un laboratorio. A ver, échense un cable directo, fabríquenlo, ¿no? Fabríquenlo, ¿no? ¿Qué se necesita para fabricar un cable cruzado, perdón, directo y cruzado también? ¿Qué se necesita? Se necesita un tramo de cable. Al final, como medio centímetro del cable, se pela lo que es el plástico, los pares se separan en, digamos, hilos distintos y se sigue este orden de conexiones, ¿no? Se empieza, por ejemplo, de izquierda a derecha, blanco con verde, verde, blanco con naranja, ya ni veo, azul con naranja. Bueno, esta estructura donde de ambos lados se utiliza el mismo estándar, el estándar 568A, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. De esta forma se logra un cable directo.
Pero el cable directo también se puede crear utilizando el mismo estándar 568, pero letra B. Letra A es esta distribución, blanco, verde, verde, blanco, naranja, etcétera, etcétera, esta distribución. Y letra B empieza de otra forma, empieza blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, etcétera, ¿no? Entonces, cable directo vamos a obtener o de esta forma y no hay ningún problema, ¿no? Y de ambas maneras funciona y perfectamente bien. Ahora, ¿es buena idea elaborar mi propio cable? Mi respuesta es no es buena idea. Perdón. Entonces, otra vez, o sea, uno agarra el cable, lo mide, que le va a alcanzar la distancia, lo pela de un lado del otro lado medio centímetro, desenrosca los cablecitos, los ordena en color y así ordenaditos los mete dentro del conector RJ45. Este es un conector RJ45, este es otro, bajo esta distribución, ¿no? Los encaja ahí y luego con unas pinzas especiales aplasta el conector RJ. De esta forma se fijan, digamos, los cablecitos o el cable se fija al conector RJ y ya está elaborado. Lo hace de un lado, del otro lado y ya está listo el cable. Pero otra vez, ¿es buena idea elaborarlo? Y la respuesta es no, porque a veces se zafa, a veces se desenrosca más de lo que debe ser. Yo personalmente siempre aconsejo para evitar problemas, pues comprarse un cable de fábrica, ¿no? Está súper bien hecho, sellado, resistente a la humedad, etcétera, ¿no? Sí. Bien, ahora unas cuantas palabras sobre cable cruzado. No sé si se fijaron, pero cable directo, la relación es pin 1 de un lado, pin 1 del otro lado, 2 a 2, 3 a 3, etcétera. Directo, por eso se llama directo, ¿no? El cable cruzado, la idea es distinta, ¿no? O sea, para empezar en inglés se llama crossover y aquí el pin 1 va al pin 3, o sea, transmisión va a recepción. Del otro lado, transmisión va a recepción, ¿no? Y así se cruzan y por eso se llama cruzado. Y la aplicación fundamental de este tipo de cables es cuando los equipos son iguales, ¿no? Switch a switch o PC a PC o ruteador a ruteador, ¿sí? Cuando son distintos es el cable directo, cuando son iguales es el cable cruzado, ¿no? ¿Cómo logramos un cable cruzado? Pues de un lado usamos el estándar A y del otro lado el estándar B. Si seguimos el código de colores de A y de B, conectamos correctamente los cablecitos adentro, vamos a lograr un cable cruzado. Otra vez, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Pues cuando los equipos son iguales, ¿no? Dos PCs, si las quiero conectar, pues cable cruzado. Otra vez, si uso un cable cruzado en lugar del directo, no sale humo, no se descompone nada, pero no funciona. Hay una pequeña excepción, hay pocos equipos que tienen un botoncito a través del cual uno puede cambiar el tipo de cable y es una comodidad porque con el botoncito puede usar uno cualquiera de los cables, pero no todos los equipos lo tienen, ¿no? Sí. Y bueno, esa es la mala noticia, ¿no? Y luego tenemos el cable rollover. Rollover, traducido en español, sería completamente girado, ¿no? Pin 1 va a 8, 2 va a 7, 3 va a 6, etcétera, completamente girado. Entonces, ¿cuándo se utiliza el rollover? Pues cuando uno necesita tener acceso a programar un switch o a un roteador. O sea, se utiliza cable rollover para conectarse aquí al puerto de configuración de la máquina, o sea, del switch en este caso, o roteador. Y pues son los cables que los técnicos más usan para cuestiones prácticas de trabajo, ¿no? Sí. Aquí hay un pequeño gran problema a que los cables rollover están diseñados para usarse con puertos serie, así como está dibujado acá.
Nada más que últimamente las computadoras salen sin puerto serie, es la gran moda. Entonces, hay cables de este tipo que van al puerto USB, pero el concepto es el mismo. O sea, hay un cable rollover, conector USB, puerto USB y se acabó. Ahí está el cable rollover, todo está cruzado, ¿no? Y yo aquí tengo un dibujo que sistematiza o resume todo lo que se dijo de los cables. Cuando es flecha roja, es cable cruzado, y cuando es flecha azul, es cable derecho. Entonces, GBG, cruzado. PC a PC, cruzado. Switch a switch, cruzado. Router a router, o ruteador, cruzado. Equipos no idénticos, pero similares también cruzado, ¿no? Hub a switch, PC a ruteador, ¿no? Y todos los demás casos, pues cable directo, ¿no? Problemas, esto lo voy a brincar. Análisis del nivel, algo que es importante desde el punto de vista práctico. O sea, el nivel físico, sabemos, se dedica a transmitir bits, sí, correcto, pero ¿cómo lo pruebo, no? ¿Cómo lo pruebo? Pues hay un equipo que es, por decir, el principal para el técnico de redes, llamado TDR. O sea, cualquier otro equipo a nivel físico no sirve, ¿no? Un osciloscopio no sirve. ¿Por qué? Porque se ve un bosque de basura como señal, no orienta, no sirve. Un multímetro pues, tampoco, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace el TDR? El TDR, que tiene, los buenos tienen 3 interfaces, ¿no? Interfaz coaxial, interfaz UTP y interfaz óptica. Este es de los buenos, lo tengo en mi cubículo, pero ahí se quedó en la pandemia, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tipo de red estoy usando, o me conecto acá, o me conecto acá, o me conecto acá, ¿sí? Pero la idea es la misma, o sea, se envía una señal y se espera su rebote. O sea, se espera su rebote. Y dependiendo de qué tipo es el rebote, positivo o negativo, y qué tanto tarda, el equipo llamado Time Domain Reflectómetro, o reflectómetro en dominio del tiempo, TDR simplemente, calcula y pone en la pantallita corto a, por ejemplo, 50 metros o abierto a 30 metros, ¿no? Entonces uno camina 30 metros, llega y busca a ver dónde está abierto, ¿no? Sí. Y pues prácticamente la única manera de que uno puede localizar una falla en un cable, ¿no? Sí. Ahora, los multímetros pueden servir nada más así para medir voltaje, probablemente alguito de continuidad del cable, pero no correctamente. Los TDRs, estos sofisticados, someten el cable a alta frecuencia y lo verifican en su calidad de elaboración también. Y bueno, hemos llegado ya al final de esta parte del curso y es lo que buscaba yo, ¿no? Y lo que, antes de cualquier otra cosa, voy a ver cuántos llegaron el día de hoy. 39, estamos completos. Felicidades, no faltan, bueno, creo que falta un alumno, ¿no? Pero un alumno no es nada. Bueno, es algo, pero digo, no tan importante, ¿no? Pasamos lista. Aquí guardamos la lista. En Excel, claro. La guardamos. Esto estorba. La guardamos. Le picamos aquí para que desaparezca este desaparece, este desaparece. El grupo aparece. Y tengo 4 minutos, que es difícil para empezar en 4 minutos otra cosa. Aquí más bien, o sea, conceptos generales. O sea, otra vez, lo importante del nivel físico es, número 1, nivel físico no funciona, nada funciona, nada, cero. Basura, o sea, no funciona. Número 1. Número 2,
Nivel físico se dedica a mover bits. Estos bits son los bits de las tramas, ¿no? Sí. Por consiguiente, el nivel físico no entiende ni encabezados, ni aplicaciones, ni direcciones, ni nada, ¿no? Puros bits, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que tiene poca inteligencia, lo único que hace es empujar bits hacia adelante, ¿no? Sí. Hace unos años, mucho en las redes se hacía a nivel físico a través de hubs, transceivers, concentradores, etcétera. Hoy día todo esto está sustituido por equipos nivel 2, que son los switches, equipo básico en las redes actuales, que ya tiene cierta inteligencia y aumenta dramáticamente el rendimiento de la red, ¿no? Y todo lo que vimos hasta este punto, creo que, bueno, no creo, sino con toda seguridad nos falta el guito de topologías que vamos a ver la próxima vez, y de ahí vamos a empezar con el nivel 2, ¿no? El nivel 2 que trabaja sobre tramas, ya va más allá, no bits, sino tramas completas, ¿no? Sí. Analizando direcciones y cosas similares, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Vuelvo a insistir, si algún punto no les alcanzó en profundidad, siempre están los libros de la bibliografía. Uno en 11 semanas, pues no puede hacer gran cosa más, o sea, hago lo que se puede, ¿sí? Y hasta ahí. Si tienen alguna duda, adelante, todavía tenemos un par de minutitos. La próxima vez vamos a empezar con topologías. Si no tienen dudas, si tienen clase, pues se pueden ir y pueden prepararse para la siguiente clase. Y pues si tienen dudas, yo me quedo el minutito que falta a ver si tienen alguna duda, ¿no? Gracias, profesor. No, de nada. Hasta luego, que les vea bien. Hasta